Hola, bonita tarde, ¿cómo están? Ya entrando a estos días santos, muchos de ustedes ya están de vacaciones, algunos estamos trabajando, pero lo que sí no paran y lo que no se va de vacaciones es la diabetes y sus complicaciones. Así es que el día de hoy vamos a estar platicando sobre la diabetes y la salud ocular, principales factores de riesgo. Acuérdense que lo más importante cuando nos diagnostican con diabetes es hacer un monitoreo completo de todos mis órganos: ojos, cerebro, pies, riñones, corazón, hacer un monitoreo, hacer una revisión de todos estos. ¿Por qué? Pues porque cuando al momento en que ya nos diagnostican, seguramente atrás ya tuvimos algunos problemitas con nuestra glucosa. Así es que el día de hoy nos van a platicar de esto dos excelentes médicos, dos excelentes especialistas: el doctor Alan Omar Vázquez, quien es un gran amigo de la Federación Mexicana de Diabetes, que además de ser médico es maestro en farmacología y es educador en diabetes. Y también estará con nosotros la doctora Jimena Mira, quien es oftalmóloga especialista en retina, mácula y vitrio. Así es que es momento de que compartan la liga que ya están viendo aquí en nuestro canal de Facebook, le digan a la prima, a la tía, a la sobrina, al amigo, a la esposa, al novio, a la novia, que por favor se conecten para saber más de esta diabetes y de los factores de riesgo que se tienen para, pues, evitar una complicación ocular. Bueno, pues hoy quiero presentarles de manera muy general, porque una, muchos ya lo conocen, y dos, pues para no restarle tiempo a su presentación, está con nosotros el doctor Alan Omar Vázquez. Él es profesor de cátedra profesional del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y es coordinador de diplomados de educación médica continua. También es profesor y colaborador de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, y también es profesor colaborador aquí en nuestro diplomado de la Federación Mexicana de Diabetes. Es médico y es diabetólogo, educador en diabetes. Él forma parte de diferentes sistemas nacionales e internacionales, como el Sistema Nacional de Investigadores, y también de algunos comités estatales. Además, es editor de la revista Médica Homeostasis, justamente del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros en estos días de vacaciones para algunos. Doctor Alan, bienvenido, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí en la calurosa Jalisco, espero que ya en Ciudad de México y en el lugar en donde nos estén viendo estén un poquito más fresquitos, aunque bueno, se antoja también por parte de que ya estamos en estas vacaciones de Semana Santa y bueno, con el calorcito, pues también como para ir a disfrutar un poco en familia. Así es, doctor. Pues bueno, bienvenido. Disfrutemos en familia también esta información que siempre va a ser oportuna para aquellas personas que están interesadas en cuidar mejor, en tener un manejo adecuado de su diabetes. Así es que bienvenido. La cámara, el micrófono son tuyos, y también todas las personas que nos están viendo en nuestro canal de Facebook. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, a mí me toca la primera parte y no por ello la menos interesante, porque tengo la encomienda de platicarles en estos primeros minutos sobre los factores de riesgo en materia de nuestra salud ocular, obviamente enfocándonos en las personas que viven con diabetes. Y me gustaría comenzar justo con esta primera imagen, en donde les quiero lanzar un mensaje muy poderoso y bastante interesante. Y es que la diabetes como tal es uno de los principales factores que hay que tener en consideración. Y claro que se presta a ser bastante obvio, pero me gustaría enfatizarlo justo con la imagen que estamos viendo. Si se fijan, veámonos o enfoquémonos especialmente en la parte inferior de la imagen o de la gráfica, en donde tenemos los momentos en donde se aparece en rosita como prediabetes, en color como lila diabetes tipo 2 y en otros colores las famosas complicaciones, las micro y las macrovasculares. Si ustedes notan, al momento de en donde tenemos ese interlineado que dice aparición o diagnóstico de diabetes como tal, hay algunos años antes que seguramente habíamos tenido complicaciones para el control de la glucosa, teníamos intolerancia a la glucosa, teníamos prediabetes propiamente, o a veces luego decimos este mensaje que es salí con la glucosa un poquito alta, pero no tengo completamente el diagnóstico de diabetes. Pues bueno,
Resulta que esos momentos en donde yo tenía unos niveles de azúcar muy elevados, aunque no necesariamente cumplía con el diagnóstico de diabetes, ya es un factor de riesgo que está empezando a generar estas complicaciones, tanto a nivel del corazón, de los riñones, como por supuesto en materia de nuestra charla del día de hoy, de nuestros ojos. La siguiente diapositiva nos permite a nosotros ahora entender el posicionamiento que tenemos aquí en México. Y es que no es un panorama muy agradable, pero no por ello desesperanzador, ya que la retinopatía diabética, que es el nombre técnico a como conocemos esta complicación debido a la hiperglucemia o los niveles elevados de glucosa no controlados en nuestros ojos, es o está ocasionando la afectación de un tercio de las personas que están presentando diabetes. Esto quiere decir que al menos uno de cada tres personas van a tener de manera muy abrupta o muy tempranamente el desarrollo de alguna complicación a nivel de sus ojos. Y esto nos preocupa no solamente por lo que viene aquí, que es la primera causa de pérdida de visión en adultos en edad laboral, sino también qué es lo que nos va a afectar a nosotros hablando de nuestra calidad de vida, porque ¿quién no quisiera envejecer viendo a sus nietos corriendo en el jardín, viendo películas en el cine, leyéndole cuentos a nuestros familiares y obviamente si empezamos a tener afectación de nuestra visión, pues claro que esa situación puede que se vaya a ver mermada. Y a manera de poner otro ejemplo, pues hablemos de otra complicación micro que luego también llega a ser muy macrovascular, que es a nivel del riñoncito, que en este caso el nombre técnico que le ponemos es nefropatía diabética. Y si se fijan aquí, es la primera causa de enfermedad renal terminal, que quiere decir que si no cuidamos nuestros niveles de glucosa, esto puede a la larga ir afectando nuestro riñón y que al final pues requeriremos hacer algún otro tipo de intervención como diálisis, como hemodiálisis, como un trasplante de riñoncito, etcétera. Ahora, qué es lo alarmante o lo que nos debería de preocupar en materia hablan de nuestro país? Pues bueno, sabemos bien que de acuerdo a algunas casuísticas a nivel de epidemiología en nuestro territorio mexicano, pues la prevalencia de diabetes es de alrededor del 14% y se estima que debido a esta condición de mal control de la glucosa en pacientes con diabetes, es la primera causa de ceguera. Y la primera causa, por ejemplo, hablando de otras complicaciones, de enfermedad cardiovascular. Y por tanto, no es una situación que debamos de perder de vista, porque sin duda nos puede afectar como tal la vista propiamente dicho. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, me gustaría ahora les compartiendo entonces cuáles son estos factores de riesgo a considerar. Porque ya vimos un poquito sobre la relevancia o que esto se va a empezar a presentar o se está empezando a cocinar desde antes de que a mí me den el diagnóstico de diabetes, si yo ya tenía una condición en donde no tenía niveles de glucosa de manera adecuadas. Y que esto, pues claramente a nivel epidemiológico en nuestro territorio mexicano, es un dato que nos debe de preocupar en aras de identificar entonces qué factores de riesgo puedo yo o no tener y poder en compañía de mi médico, de mi equipo de salud, nutriólogos, activadores físicos, educadores en diabetes, pues tratar de eliminar o de quitar esos elementos que por supuesto que van a estar afectando la salud de mis ojos. La primera es una que lamentablemente no podemos modificar y es nuestra condición donde nacemos, porque si nosotros somos hispanoamericanos, afroamericanos o alguna otra etnia de riesgo, pues ya tenemos algunas piedritas en este costal. Y desafortunadamente, nacer mexicano, mucho orgullo, raza de bronce, pero sí también es un factor de riesgo para ocasionar o desarrollar esta complicación en nuestros ojos. Luego, otra complicación también o factor de riesgo es una diabetes de larga duración. Y esto es vivir muchos años con esta condición, que ojo, no significa que esto solamente le tenga que preocupar al señor Pedro, que ya vive con 4 o 5 años después de que le hicieron el diagnóstico de diabetes, y a mí no me interesa porque a mí me acaban de decir que vivo con diabetes y apenas voy a cumplir mi mes aniversario. Pues no, la realidad es que también hay otros elementos que hay que tener en consideración, pero la situación va encaminada a esto a continuación, que les voy a mencionar a continuación. Mientras más tiempo vaya pasando durante el desarrollo de mi condición de diabetes, pues claro que
mis órganos se van dañando de manera crónica. Y por tanto, mientras más añitos, mientras más velitas les voy agregando a mi pastelito en representación de celebrar cuántos años tengo viviendo con diabetes, pues entonces eso implicará mayor vigilancia en personas que tengan más velitas en el pastel. Y por supuesto, otra que no significa que sea menos importante es que no importa si yo tengo 3, 4, 5 años viviendo con diabetes, si yo tengo un inadecuado manejo de mi diabetes, pues claro que voy a acelerar el desarrollo de estas complicaciones. Porque siendo muy realistas, en el escenario que a mí me ha tocado ver, te puedo llegar a tener dos personas viviendo con diabetes, una con 5 años y otra con 3 años, y la persona de 5 años no tiene ninguna complicación, a diferencia del de 3 años. ¿Y en qué puede radicar el que al de 5 años no tenga ningún problema en el ojo, en los riñones, en el corazón, en los pies, en ninguna parte de su cuerpo, y al de 3 años sí? Pues el mal control de su diabetes. Y por tanto, nuevamente volvemos a este mensaje que siempre mencionamos y que claramente tiene un poder muy importante para todos nosotros, que es mantener un adecuado control de nuestra glucosa. Otros factores de riesgo muy importantes que voy a puntualizar en la siguiente diapositiva y que yo creo que estos son los tips más relevantes, sin mencionar el anterior de buen control de nuestra diabetes, porque son elementos que sí podemos atacar de manera precisa, ya sea nosotros y en acompañamiento, por supuesto, de nuestro equipo de salud. Por ejemplo, podemos nosotros atacar estos niveles de presión arterial elevada, no necesariamente hipertensión, porque al igual como la glucosa alterada, que no llega necesariamente a llamarse diabetes, pues también la presión puede estar alterada o elevada y no necesariamente llegar a mencionar como hipertensión arterial. ¿Cómo saber distinguir o cómo saber en qué escenario estoy yo? Pues platiquémoslo con nuestro médico o educador en diabetes para que nos puedan decir realmente cuál es la necesidad que yo debo de atender en atención de este punto. Otro elemento también muy importante, pues son los problemas de las grasas en nuestro cuerpo, como sostener colesterol o triglicéridos elevados. Y esto todos sabemos perfectamente, y por eso no voy a profundizar en ese punto, que los niveles elevados de colesterol no solamente pueden ser un factor de riesgo para esta complicación, sino para también desarrollar diabetes, si es que aún no la presento, y también para, como bien pongo en la imagen, aumentar el riesgo de alguna enfermedad de nuestro corazón. Entonces vean ustedes que hay elementos que le pueden echar más piedritas a nuestro costal, hablando de complicaciones o enfermedades que seguramente nadie quiere buscar, o es una lotería que nadie quiere ganar en ese sentido. Otro elemento también muy importante es la obesidad. Y hoy en día, debido a nuestro ritmo de vida, el tipo de dieta hipercalórica, ultraprocesada que estamos teniendo y que a veces se convierte en un reto, el poder optar por un alimento mucho más sano contra algo rápido, ultraprocesado e hipercalórico, pues claro que esto no deja de ser una situación que tengamos que dejar a la rutinización de, bueno, prefiero comerme algo rápido solo para evitar el tener que lavar luego muchos trastes, pues no, porque esos minutos que yo estoy invirtiendo en prepararme la ensalada, en hacerme el sándwich casero en mi casita, en prepararme un filetito de pescado a la plancha y agregarle un poquito de ensaladita, o un poco de arroz cocidito así al vapor, pues son minutos que estoy invirtiendo en mi salud y que claramente yo creo que es una de las mejores inversiones que yo puedo hacer hoy en día. Y que en tanto disminuir la obesidad no deja de ser un elemento a considerar dentro de los factores de riesgo. Y otro también muy importante y que yo creo que es uno de los que siempre hemos hecho especial énfasis, el dejar de fumar. Yo creo que la mejor decisión que alguien puede hacer siendo fumador es dejar de serlo, porque el dejar de fumar tiene una gran cantidad de beneficios y no tiene ninguna pérdida en el sentido de la persona, porque claramente se ahorra dinero y y mejora sustancialmente su salud. Entonces, dejar de fumar es la mejor opción que nosotros podemos hacer si es que somos fumadores activos o pasivos, pero bueno, sin entrar en muchos detalles, solamente me gustaría dejarles justo ese mensaje importante relacionado como fumar igual a factor de riesgo para el desarrollo de las complicaciones en materia de nuestra salud ocular viviendo con diabetes. La siguiente imagen con la que ya voy a estar cerrando poco a poco esta primera parte es, y bueno, ahora ya vi los factores de riesgo. Ya puedo decir
a manera de checklist, esta sí, esta no, esta tal vez, bueno, esta sí, pero la voy a empezar a trabajar a partir del día de hoy, etcétera, pues ¿con qué frecuencia entonces deberé yo de hacer el control o hacer esta monitorización de mis ojos? Y aquí les voy a mencionar, si yo vivo con diabetes tipo 2, se recomienda que desde el momento que me hacen a mí el diagnóstico de que vivo con diabetes, me hagan un chequeo de mis ojos. ¿Por qué motivo? Por lo que mencionaba en la diapositiva número 1, si es que me están poniendo atención. Acuérdense muy bien que no necesariamente el que me digan que ya tengo diabetes, automáticamente el conteo de las complicaciones empieza a partir de ese momento. No, porque a lo mejor yo tenía muchos años antes de que me dieran el diagnóstico de diabetes con problemas de intolerancia a la glucosa, prediabetes, que salía con la glucosa alterada o anormal, pero no necesariamente cumplía con el diagnóstico. Y que en estos niveles anormales de glucosa ya están contribuyendo al desarrollo de enfermar mis ojos. Y que si yo, al momento de que me hacen el diagnóstico, a lo mejor y pasaron 5 años teniendo mal control de mi glucosa hasta que de plano mi control fue tan malo que ya me dio el diagnóstico propiamente de diabetes y entonces ahí pues ya tengo 5 años que se empezó a desarrollar las complicaciones a nivel de mis ojitos y si no me hacen un chequeo en ese momento, pues puedo perder la oportunidad de evitar la progresión hacia un daño o las complicaciones. En el caso, por ejemplo, de que yo viva con diabetes tipo 1, la recomendación de acuerdo a algunos elementos es a partir de 5 años posterior al diagnóstico. Pero siendo muy enfáticos, la realidad es que les voy a decir que tengamos todos, si vivimos con cualquier tipo de diabetes, hay que hacernos un chequeo al momento del diagnóstico e idealmente de manera anual, ya que esto nos va a permitir pues detectarlo de manera oportuna. Y bueno, como seguramente vieron la imagen del lado derecho de la diapositiva al lado de la lupita, ¿qué sucede en el caso de las mujeres embarazadas? Si yo no si yo no tengo diabetes o vivo con diabetes y estoy embarazada o estoy también en el proceso de embarazo, tengo que hacer algo también referente a mi control o a mi chequeo para proteger la salud de mis ojos. La respuesta rápida es que sí. Nada más que en este caso, el monitoreo se va a hacer en el primer trimestre y posteriormente al finalizar el trabajo de parto para poder evaluar también cómo ha sido esa progresión. No obstante, también hay algunos elementos en donde algunos médicos puedan estarme pidiendo el que lo haga de manera trimestral dependiendo de los hallazgos o de los elementos que hayan encontrado dentro de mi examen. Al igual que en el tema de diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, eso también puede ser diferente de acuerdo a lo que haya salido. Si todo salió normal, seguramente me va a decir que me lo haga anual o me lo haga cada X tiempo, dependiendo de lo que me indique mi médico. Pero si sale alguna alteración o ya propiamente una complicación, pues entonces vamos a tener que ser un poco más enfáticos y tomar cartas al asunto, pero esa parte se la voy a dejar específicamente a la experta, que sería la doctora Jimena. La última diapositiva con la que me gustaría cerrar es no dejarles un escenario desesperanzador o un escenario árido, sino que justamente darles algunos elementos que seguramente los puedan motivar en buscar no solo hacer este chequeo oportuno, sino también me hayan o no me hayan encontrado algo, sabiendo yo que tengo estos factores de riesgo, pues motivarme a luchar a eliminarlos o a normalizarlos o controlarlos dependiendo de la situación. Porque bueno, esta imagen, si bien es un extracto de un estudio, obviamente porque estamos siempre hablando, documentando con evidencia, pero me gustaría más bien darle los 3 mensajes más importantes que justo ven en la parte del centro de la diapositiva. ¿Qué significa esto? En este estudio o en este conglomerado de estudios se hizo una evaluación de aquellas personas que se normalizaron o que alcanzaron el control de su glucosa de la manera más acelerada o más pronta posible en acompañamiento y obviamente con el equipo médico y vean que lograr controlar mis niveles de glucosa o alcanzar estas metas en materia de mi diabetes trae una gran cantidad de beneficios. Yo les pongo 3. Obviamente el más importante por materia de nuestra charla es la del centro donde viene justo el ojito, pero vean, si yo controlo o alcanzo este efecto benéfico en lograr normalizar el control de mi glucosa, voy a disminuir un 13% el desarrollo de complicaciones en mis ojitos. Pero también
disminuyo un 2% de complicaciones en los nervios periféricos, hablando, por ejemplo, de pie diabético, neuropatía diabética, y a nivel del corazón, yo disminuyo también un 15% el riesgo de desarrollar un infarto al corazón. Entonces, vean que no solamente es identificar los factores de riesgo y ver si me tengo que hacer el chequeo o no, sino que también motivémonos a poder empezar a tomar cartas en el asunto en lograr maximizar un beneficio para nuestra salud, que al final es lo más importante que tenemos. Yo les agradezco mucho la atención en esta primera parte para luego pasar entonces a la sección de las complicaciones propiamente en nuestros ojitos. Gracias, doctor. Y aquí dejamos tus datos también por cualquier cosa que requieran una asesoría. También los dejamos directamente en los mensajes de nuestro Facebook. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a esta segunda sección que es más profunda. ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué sucede si tengo hiperglucemia? Que recuerden que hemos hablado que es como esta gravedad, nos sube la glucosa y no solamente es que me salga alta en mi monitoreo. Así como está saliendo alta aquí en el dedo, está haciendo alta en los ojos, en los riñones y en todos nuestros órganos. Para eso la doctora Jimena Mira, especialista en cirugía oftalmológica, pues nos va a platicar de esta información. Ella cuenta con la especialidad como cirujana oftalmólogo con mención honorífica, un posgrado de alta especialidad en retina y vitrio, es miembro también de la Academia Americana de Oftalmología, también de la Asociación Americana de Diabetes y bueno, pues es también miembro de algunas otras más instituciones. Así es que bienvenida, doctora Jimena, la cámara, el micrófono y todos los que te están viendo son en este momento tuyos. Adelante con tu información. Gracias. Gracias, Moni. Muchas gracias por la invitación, también a la Federación Mexicana de Diabetes para poderles platicar a ustedes que cuando vienen a la consulta oftalmológica tienen una gran oportunidad de explayarse con nosotros, sus oftalmólogos, y hacerlo igualmente con su endocrinólogo, con el psicólogo, con el angiólogo, porque nosotros queremos saber justamente cómo se están cuidando para definir estos factores de riesgo. A mí me gusta mucho tomarme más tiempo con ustedes porque me gusta saber cómo está su alimentación, que es un factor de riesgo que muchas veces nosotros nos importa saber, no por chismosos los doctores, sino para saber si realmente están entendiendo bien cómo alimentarse, cómo contar sus carbohidratos, cómo nutrirse y que muchos alimentos inclusive que a nosotros nos saben salados, se convierten en azúcar dentro del cuerpo y eso va a generar factores de progresión para las complicaciones en el ojo. También nos interesa saber cuánto ha durado su diabetes, que es otro factor de riesgo, porque a mayor duración, pues mayor presentación de la retinopatía diabética, del daño ocular en los ojos. Entonces, hay factores de riesgo, como ya nos explicó el doctor, no modificables, ¿no? La genética, la duración de la enfermedad, pero tenemos el 80% de factores de riesgo modificables que está en su poder tratar de coordinarse con sus especialistas y de tomar las decisiones que mejor les convenga. Entonces, vamos a ir viendo estas, porque desde el sedentarismo es un factor de riesgo. Voy bien, voy bien. Yo ahorita les voy avisando cuándo hay que cambiarle. Muchas gracias. ¿Podemos regresar al anterior? Entonces, el sedentarismo es otro factor de riesgo que ustedes pueden definir junto con su doctor qué frecuencia de ejercicio pueden hacer. Y todo esto es nosotros saber si hacen o no ejercicio para que ustedes tengan esta mejor decisión, ¿no? Otro factor de riesgo importante es que nosotros tenemos que saber también el control de su hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la hemoglobina glucosilada? Es otra de las cosas que nosotros preguntamos en su historia clínica como oftalmólogos. Y no solo les preguntamos cuánto tiene de azúcar, porque también el mal control de la diabetes nos da información a nosotros de qué esperar en sus ojos. Entonces, muchos pacientes que acuden a consulta me dicen, doctora, ¿qué es la hemoglobina glucosilada? No tenemos información al respecto. Entonces, esta hemoglobina glucosilada nos dice, es un estudio de sangre que nos dice cómo ha estado su azúcar los últimos 3 meses. Esto quiere decir que si ustedes se portan súper bien una semana antes de ir a su doctor y sale la glucosa perfecta,
al pedir la hemoglobina glucosilada, nos damos cuenta que a lo mejor esa semana se portaron padrísimo, pero 2 meses y medio no. Entonces, la hemoglobina glucosilada nos dice perfectamente cómo ha estado su control los últimos 3 meses y si ustedes realmente se van cuidando su alimentación, la toma de sus medicamentos, hacen ejercicio según les manda el cardiólogo o el endocrinólogo, van a tener un mejor control de la hemoglobina glucosilada, sin duda de la presión, del colesterol y los triglicéridos que también afectan al área de mejor visión. Así que vamos a ir viendo, ahora sí, la siguiente, cómo es que la diabetes nos afecta en nuestro país. En nuestro país hay una incidencia importante de la diabetes, teniendo estados donde tenemos que tener más vigilancia porque pueden presentarse más estas complicaciones, que es Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, la Ciudad de México y Nuevo León. La siguiente. Dentro de la diabetes sabemos que podemos tener más incidencia a veces en mujeres o en hombres. En este caso, esta incidencia ha ido elevándose para el 2018, que ha sido de las últimas encuestas nacionales de salud. Sí han habido más en el 22, en el 24, pero no están reportados tan abiertamente los resultados. Pero en ambos levantamientos de esta encuesta nacional de salud y nutrición, la complicación mayormente reportada en los pacientes con diabetes es la disminución de la visión. Y es aquí que vemos cómo va aumentando del 9.2 al 10.3, del 9.7 al 11.4 en mujeres y del 8.6 al 9.1 millones de personas con la disminución de la visión. Lo interesante aquí es que la diabetes en etapas tempranas no da síntomas. Tú puedes tener ya daño en tus ojos y ver perfecto. Y eso hará que retrases tu consulta al oftalmólogo porque tú ves bien. Sin embargo, ya cuando tenemos visión disminuida, quiere decir que ya hay un daño importante en tus ojos que debe de recibir un tratamiento. La que sigue, por favor. En esta encuesta también nos ha dicho que cada vez va aumentando el sobrepeso y la obesidad, tanto en el género masculino como en el género femenino. Y esto sin duda después de la pandemia pues aumentó a consideración y poco a poco se ha ido estabilizando, pero es un hecho que en nuestro país, tanto el sobrepeso y la obesidad, tanto infantil como en adultos, es algo que requiere que nosotros como personal de salud les fomentemos el hacer ejercicio, en que se pongan metas reales y fáciles de cumplir al inicio y que esa motivación que les dé poco a poco puedan ir poco a poco, semana con semana, ir teniendo un mejor desempeño físico que generará pues disminución de la glucosa, disminución de la resistencia a la insulina, un control metabólico más estable, disminución de la presión arterial, teniendo grandes beneficios, porque si de entrada quieren hacer muchísimo ejercicio y estar, a lo mejor acaban adoloridos, ya no quieren seguir haciendo ejercicio porque es mucha carga, pero si se va haciendo esto poco a poco, pueden generar estas ganas de seguir haciendo más ejercicio e ir obteniendo los resultados al ir viendo que sus niveles van controlándose, su peso va bajando, se sienten con mejor condición física y eso es agregar calidad de vida y agregar años con calidad de vida. Y tener ese control genera una independencia tanto productiva, en sus actividades todo el día, que no tiene precio. Entonces, son elecciones diarias de estos factores de riesgo, que este es un factor de riesgo modificable, que tú puedes tener diario esa decisión de si te quedas dormido o si decides pararte y empezar a caminar alrededor de tu cuadra para tomar mejores decisiones para tu control general y mejorar tu salud. La siguiente. Así que este sobrepeso y esta obesidad, así como va a la alza, pues el sedentarismo y el uso de pantallas también va a la alza, ¿no? Esta comodidad de obtener información sin salir de casa, pues ha hecho que tanto en adolescentes, que los pacientes que tienen diabetes tipo 1 en la adolescencia, también es un factor de riesgo porque pueden generarse más cambios en sus ojos. Entonces, los adolescentes también
están teniendo más uso de pantallas y yo esperaría que solo se quedara en los adolescentes, pero lo que me llama la atención en esta encuesta es que también en pacientes mayores de edades ya de 50, de 60 años, también están teniendo el mismo uso de más de 2 horas al día de uso de pantallas. Entonces esto es un círculo vicioso que se va generando, ¿no? El sedentarismo por el uso de pantallas y entonces sigo teniendo mala alimentación, sube mi peso y entonces se va a ver en los resultados en las complicaciones en nuestro cuerpo por la diabetes, en la obesidad y el sedentarismo. ¿La que sigue? En este cuadro también vamos a ver que los pacientes mayores, como les explicaba, hasta los 69 años, también pasan mucho tiempo viendo las pantallas y aquí es donde nosotros pues tenemos que generar estrategias como médicos generales, como médicos especialistas para fomentar, ¿no? Inclusive aunque estés viendo una película, puedes caminar en tu lugar varios pasos y eso también te ayuda a consumir calorías, a controlar tu glucosa, es buscar el cómo sí modificar estos factores de riesgo que están en nosotros, ¿no? Si quiero ver la tele, la pantalla, un programa, ¿cómo puedo eficientizar esa vista y ese tiempo determinado de la pantalla para tener un mejor rendimiento y una mejor condición física, inclusive aunque esté viendo una pantalla? La siguiente. Y entonces, ¿qué pasa con la actividad física en los pacientes con diabetes? Así como la obesidad iba al alza, el sedentarismo iba al alza, la actividad física va a la baja. Entonces, los pacientes cada vez hacen menos ejercicio, menos tiempo, menos duración, y entonces ya es más fácil acomodarme y hacer menos actividad física. Y realmente la actividad física nos da pues mucha fortaleza física, nos da condición a nuestro corazón, nos da esta condición cardiovascular y nos ayuda a que la glucosa entre más fácil a nuestras células, se utilice de una forma más óptima y eso hará que tus vasos también estén funcionando mejor, disminuyendo la hipertensión arterial sistémica que siempre, casi siempre acompaña a la diabetes. Entonces, el ejercicio tiene unos beneficios múltiples porque si bien es cierto que la diabetes nos envejece prematuramente porque activa sistemas de oxidación y esta oxidación oxida, literalmente oxida, envejece a nuestras células, podemos revertir este proceso de envejecimiento prematuro con el ejercicio. La que sigue. Y entonces la situación actual es dónde nos atienden a nuestros pacientes con diabetes, ¿no? Tenemos múltiples opciones para que tú te atiendas tanto en seguro, en el ISSSTE, privado, en Pemex, donde te den esta educación en diabetes, este control metabólico, el control con la nutrióloga. Les explico a los pacientes que no deben de sentir una carga cuando tenemos que decirles, hay que ir a la nutrióloga. Me dicen, doctor, es que no quiero estar a dieta. Yo te digo, no es que no es para estar a dieta, es para que aprendas a comer, para que aprendas a tener un mejor estilo de vida en tus decisiones. Y mi intención no es que te bajen de peso, mi intención es que te alimenten bien, te alimenten de forma saludable, te conozcan bien qué es lo que te gusta, te puedan equilibrar todo eso y como consecuencia pierdas peso, pero aprendiendo a comer, no ante dietas tan rigurosas que te incomodan, te dan más hambre, te estresan más, te enojan, sino que pongamos todo el equipo que el IMSS, que el ISSSTE, que tus médicos privados también te puedan dar, incluyendo a la nutrióloga, a la educadora en diabetes, y que tú eres el líder de coordinar a todo este equipo para que en verdad tengas una buena calidad de vida. La siguiente. Aquí algo que me llama mucho la atención es que en esta misma encuesta nos menciona que el 88% de los pacientes con diabetes tienen tratamiento médico. Eso es real y hay que saber si realmente están bien controlados. Y entonces dicen, el 15% de los pacientes con diabetes tuvieron medición de la hemoglobina glucosilada. Quiere decir que si del 90%, muy poquitos están teniendo este control de la hemoglobina glucosilada que nos dice realmente cómo está trabajando la glucosa en tu organismo, ¿no? El 4.7% ya tenían alteraciones en riñones y el 20% sí acudieron a su revisión de pies. Sin embargo,
la complicación más frecuente entre las personas con diabetes en un casi 55% fue la visión disminuida. Quiere decir que pues ya llegan tarde nuestros pacientes y es lo que queremos dar a saber hoy, que no te esperes a tener síntomas. Acude inmediatamente cuando te digan que tienes diabetes al oftalmólogo para que nosotros podamos ver qué daño estamos teniendo. Y fíjense, con respecto a nuestra plática, los pacientes con diabetes que no tienen la información adecuada, ustedes hoy, en plena Semana Santa, están conectados, están siendo responsables y están teniendo esta información y van a romper este 46% que no realizan medidas preventivas para evitar o retrasar las complicaciones de la enfermedad. Mismas complicaciones que generan pérdida de visión, pérdida de independencia, pérdida de dinero, y todo esto es prevenible. Así que hoy ya ustedes, por estar aquí con nosotros, pues disminuye este 46% porque estoy segura que van a empezar a tener estas medidas preventivas y a sentirse el líder del equipo para activar a un entrenador, para activar. Y a veces no hay que contratar a nadie, a veces es que el médico nos dé guía y nosotros ya investigando tomemos un poquito más la iniciativa. La que sigue, por favor. Ahora, la diabetes nos genera causas de pérdida visual. La diabetes nos puede generar síndrome de ojo seco y el ojo seco muchas veces nos hace disminuir la visión, nos baja la calidad de la visión. Fíjate que dentro del ojo tenemos un lente que nos ayuda a ver. Este lente se llama cristalino. El cristalino es como si tú tuvieras una cámara de lente que se aplana, que se abomba, que se abre para tomar muy buenas fotos. El cristalino en el ojo, cuando aumenta el azúcar en el azúcar entra al cristalino. Y entonces este azúcar que está dentro del cristalino con otros metabolitos hace que jale al agua. Y entonces haz de cuenta que se vuelve una albercada en tu cristalino y en vez de tener un tamaño planito, este cristalino se hincha y entonces baja la visión de forma transitoria. Muchos pacientes llegan con nosotros por pérdida visual transitoria, de que ven mal de lejos y solamente traen el azúcar alta y así damos el diagnóstico. Otra causa de pérdida visual reversible es la catarata. La glucosa elevada genera que se opaque el cristalino y esto disminuye la visión, pero con cirugía se quita la catarata, se pone un lente intraocular y puedes ver mejor. Sin embargo, las dos causas que pierden la visión a veces de forma irreversible, que no hay vuelta atrás, es la retinopatía diabética y el edema macular diabético. ¿La que sigue? Y entonces nosotros podemos tener, cuando vienes a consulta, lo que hacemos es ponerte gotitas para dilatar la pupila. Es importante que vengas acompañado para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de si tienes o no retinopatía diabética. Si no tienes retinopatía diabética, te vemos en un año. Sin embargo, si tienes retinopatía diabética en etapas tempranas, como la leve, moderada y severa, podemos estarte viendo cada 6 o cada 8 meses. La retinopatía diabética proliferativa necesita tratamiento y te tenemos que ver más seguido. La retinopatía diabética avanzada necesita tratamiento urgente y te tenemos que estar viendo más seguido. Según la clasificación que te dé tu médico, será el día o los meses que te citen para tu siguiente revisión. ¿La que sigue? Aquí es justamente como en artículos científicos nos dicen cada cuánto hay que revisarlos a ustedes. No crean que es un número sacado de la manga, sino dependiendo tu clasificación de retinopatía diabética es cuando te vamos a citar. ¿La que sigue? Y entonces, cuando en tu retina, que del ojo, nosotros vemos esta parte del ojo, pero la retina es la parte que está adentro del ojo que nos ayuda a ver. Tu retina la podemos revisar cuando dilatamos la pupila y después de varios años de diabetes, esta retina que está formada por vasos, por neuronas, por bombas que generan la absorción de agua para mantener tu retina impermeable, tiene que tener un equilibrio. Y cuando el azúcar está alta, va a tener cambios que en etapas tempranas se puede ver una retina
prácticamente sin ningún cambio, pero a veces podemos tener lesiones algodonosas, manchas blancas, como vemos aquí arriba, o algunos puntitos rojos que son las microneurismas, los microneurismas que son los primeros signos de la retinopatía diabética. Aquí tú puedes estar viendo perfectamente. La que sigue. Cuando la diabetes va avanzando, los signos van progresando. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo lesiones rojizas en toda la retina que no existían antes y vemos manchas rojas que son hemorragias y vemos puntitos amarillos. La retina no tiene que tener ni puntos amarillos ni puntos rojos, pero aquí los estamos teniendo. Entonces, estas hemorragias alrededor de tu retina quiere decir que no está habiendo un buen control de la misma y que esto va a seguir progresando. Y estos puntitos amarillos se asocian más cuando tenemos colesterol y triglicéridos altos, se llaman exudados duros, son grasa que se acumulan en esta área es el área de mejor visión. Sin embargo, tú puedes tener estos cambios en tu fondo de ojo, en la retina, y ver perfectamente bien y no vas al oftalmólogo, pero el daño ya está ahí. Por eso es muy importante que siempre llegues al oftalmólogo en cuanto se te indique. La que sigue. Conforme va avanzando la que sigue la enfermedad, podemos irnos, la que sigue, ayudando, porque fíjate cómo va progresando. Ya no solo hay puntitos amarillos, ya las hemorragias están más severas y ahora se asocian manchas blancas. Y entonces todo esto no estaba y aquí puedes seguir viendo perfectamente bien. ¿Y qué me está diciendo? Que el paciente no está bien controlado con su azúcar y estas manchas blancas ya me muestran muerte de las capas nerviosas de la retina. La que sigue, la que sigue. Nos ayudamos con estudios de imagenología. A veces tu oftalmólogo en tu primera visita te va a pedir imágenes así como blanco y negro para que nosotros podamos estadificar con mayor precisión la enfermedad. Y entonces aquí podemos ver puntitos blancos que equivalen a los microneurismas que son los puntitos rojos. La que sigue. Las lesiones algodonosas que nos hablan de falta de oxigenación y de circulación en la capa de fibras nerviosas. La que sigue. Cuando esto va progresando, los vasos de tu retina pueden verse como un rosario o como unas salchichas. Aquí quiere decir que estás a nada de progresar a una etapa más avanzada que se llama retinopatía diabética proliferativa, que ameritarás cierto tratamiento. Cuando encontramos este signo, es importante que si el doctor te dice, oye, necesito verte en 3 meses, acudas, porque si encontró este signo, quiere decir que fácilmente y rápidamente puedes generar neovasos, vasos nuevos en tu retina que no estaban para mantener más oxigenada tu retina. Pero esos vasos son muy chafas, son piratas. Quiero decir piratas de que son de mala calidad y se rompen fácilmente y generan los sangrados dentro del ojo. La que sigue. La que sigue, por favor. Estos vasos anómalos pueden ser justificados con estas fotografías que se llaman fluorangiografía, que a veces nosotros los vemos clínicamente y se ven estos vasos irregulares que hay que darles seguimiento. Y cuando estos vasos se rompen y sangran, ahorita vamos a ver que ya generan sangrado dentro del ojo y se ven de otra forma en los estudios complementarios. La que sigue. ¿Qué pasa cuando avanza la enfermedad? Pues no solamente tenemos la retinopatía diabética que hemos estado hablando. Conforme más tiempo tengamos con diabetes, se daña la mácula y la mácula, que es el área de mejor visión, el área de visión fina, de visión de colores, genera estos puntitos amarillos y nos baja mucho la calidad de visión central, la lectura, ver colores. La que sigue. Cuando estos vasitos anómalos que les decía se forman, que son chafas, que son muy frágiles, tú te vas a dormir viendo perfecto y al día siguiente no tienes visión porque hubo un sangrado dentro del ojo y entonces el vasito que se veía bien delimitado en las imágenes blanco y negro ya se ve como un chorreado de sangre dentro del ojo, se ve todo negro porque ya hay sangre. Y aquí es cuando ustedes llegan al consulta por la disminución de la visión. ¿La que sigue?
Cuando dejamos pasar mucho tiempo, ya la retina ni siquiera se ve con forma, ya se ve con proliferaciones muy avanzadas y en la parte inferior con desprendimientos de retina, que esto ya merita cirugía y la recuperación de la visión es muy poco probable. La que sigue. La que sigue. Y a veces los sangrados son tan extensos que así como tú no puedes ver por dentro, tampoco nosotros, y entonces es cuando el doctor te pide un ultrasonido para ver qué tan extensa es la sangre y ver si debajo de la sangre no hay además un desprendimiento de retina que pueda complicar más la recuperación visual. La que sigue. Y aunado a la retinopatía diabética, siempre va a estar la inflamación macular, el edema macular diabético. La inflamación macular está dada por estos factores de riesgo, la que sigue que vamos a ir viendo que es alta concentración, la que sigue, vamos a ir viendo que tenemos la duración de diabetes que dijimos, pero si tenemos daño en el riñón, la proteinuria va a afectar más el edema macular diabético, una enfermedad cardiovascular va a favorecer la progresión, una hemoglobina glucosilada alta y el uso de hipoglucemiantes como las glitazonas o pioglitazonas pueden favorecer a la progresión del edema macular diabético. La que sigue. Y la mácula es esta área de mejor visión que va a llenarse con líquido, que va a llenarse con puntitos amarillos y esto nos dice que ya está afectándose la mácula. Pero te digo que pudieras estar viendo bien y tú ya tener estos cambios y no has acudido al oftalmólogo. Por eso tienen que acudir al oftalmólogo aunque estén asintomáticos. La que sigue. El edema macular diabético tiene muchas presentaciones, puede ser muy extenso, como vemos en la primera imagen, como un manchón blanco en todo el centro del fondo de ojo, o puede ser muy sutil, que no se note y solamente muchos puntitos blancos, pero los dos pueden llegar a bajar la visión. ¿La que sigue? ¿La que sigue? El edema macular diabético es muy importante que lo estudie el oftalmólogo porque puede verse libre, puede verse tranquilísima tu mácula sin un puntito rojo, sin un puntito amarillo, pero tomamos estudios complementarios y encontramos quistes, que es la causa de la pérdida de la visión. ¿La que sigue? Y el edema macular diabético también tiene clasificación. Cuando está en etapas tempranas que no afecta el centro como tal, podemos vigilarlo, pero a veces cuando ya hay líquido, cuando hay pérdida de la anatomía y pérdida de la visión, ahí es cuando recibimos inyecciones para disminuir la inflamación y mejorar la visión. Por eso la clasificación es tan importante, porque así nosotros decidimos cuándo citarte y cómo tratarte. ¿La que sigue? La mácula, cuando hacemos estudios complementarios como la tomografía macular, cuando está sana, se ve perfecto, se ven estas líneas como bien delimitadas, bien marcaditas, y cuando están enfermos podemos verlos como los quistes que vimos en la imagen anterior y la que sigue, o ya con daño, ¿no? Con los quistes, con líquido, y cuando esto ya es muy avanzado, se puede ver imágenes ya con tracciones en la mácula que si te fijas ya ni siquiera se ve la forma original de la mácula. Y ya estos casos que tienen tracción, pues ya son casos que ameritan cirugía, como los casos anteriores que vimos con sangre dentro del ojo, son casos que ya ameritan cirugía y que son complicaciones que pudimos haber prevenido. ¿La que sigue? Así que pues dimos una rápida revisión de las complicaciones que podemos tener en los ojos por la diabetes, pero quiero dejarte algo clarísimo, todas estas complicaciones son prevenibles. Así que si tú sigues bien tu alimentación, tu control metabólico, tus consultas, créeme que vas a vivir con calidad y esto que enseñamos hoy no tiene por qué ser tu destino. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Pues bueno, creo que algo importante es que vimos de manera ejemplificada, aunque no es algo que nosotros vemos comúnmente, pero es importante que las personas sepan que, bueno, dependiendo el tipo de estudio que les hagan, ahora nosotros en la Federación Mexicana de Diabetes, en conjunto con nuestras asociaciones afiliadas, están haciendo estudios de fondo de ojo y justo, ¿no? Algunas imágenes como las que mostró la doctora Jimena son las que se pueden ver y por eso es tan importante que después que ustedes reciben sus resultados, acudan con el especialista, con el oftalmólogo, porque él es el único que nos puede decir
a ver qué está pasando con tus ojos, cuál va a ser el mejor tratamiento, qué es lo que tienes que hacer. Tenemos ya algunas preguntas que fuimos rescatando conforme iba pasando su presentación. Voy a empezar con el doctor Alan. Juan Manuel nos dice, hay algunos valores de glucosa en los cuales se haya visto que el riesgo de las complicaciones se presenten con mayor rapidez. Qué interesante, porque siempre hablamos de los valores normales, ¿no? O de valores objetivos, pero sí justo, ¿cuáles son los valores, Doc, donde ya nos tiene que estar dando este foco rojo, porque a mayor valor o a mayor, sí, a mayor niveles de glucosa en sangre, pues también puede ser que sea mayor el riesgo de la complicación? Claro, y sin duda es una pregunta genuina en ese sentido, pero lamento no dar una respuesta sumamente clara, porque definitivamente creo que, y lo van a entender, va a depender mucho de las características de cada individuo. Porque se acuerdan cuando platicaba que les ponía el ejemplo de, bueno, a veces no porque tú tengas 3 años versus el que paciente que tenía otro paciente con 5 años, significa que el que debe de tener todas las complicaciones es el de 5 años, no necesariamente, porque pues hay muchos otros factores que pudieron estar interviniendo a lo largo de esos 5 años. No obstante, normalmente siempre nos quedamos con el siguiente rango. De manera muy puntual, cualquier valor superior a 100 de glucosa ya empieza a generar algún grado de daño en nuestro cuerpo. Pero normalmente, y hay algunos estudios en donde hemos visto que tiene como más plausibilidad o hay más elementos de riesgo cuando tenemos arriba de 110 que se fijan, no necesariamente es un valor que nos está diciendo igual a diabetes como tal, porque se acuerdan, para el diagnóstico es arriba de 125, 126 y la realidad es que pues ya uno que tiene 110, que luego decimos, es que salí con la glucosa, el azúcar un poco alta, pues sí, un poco alta de 110, pero eso ya puede estar empezando a generar algún daño. Entonces, quédense con esa idea, pero nuevamente este rango puede variar. Puede haber personas que traigan 110 y no necesariamente vayan a traer ya una complicación más en el ojo comparado con alguien que traía otros valores un poco más altos, ¿sí? Todo depende también de nuestra genética y nuestras características personales. Gracias, doctor. Acuérdense, siempre el tratamiento tiene que ser individualizado, personalizado, lo mismo como este diagnóstico y esta atención con su profesional de la salud. También, bueno, nos dice Francisco Javier, doctora Jime, mi hijo de 9 años, con 5 años viviendo con diabetes tipo 1, ya tendría que hacerse el examen de ojos. ¿Y cómo es ese examen? Escucho que es un fondo de ojo, pero ¿en qué consiste o cuál sería esta revisión? Sí, por supuesto que sí. Es una revisión que como menor de edad tiene que venir acompañado. Se le toma la agudeza visual para tener siempre un control basal y sí o sí ese día se le ponen unas gotitas que se llaman TP y estas gotitas se aplican en su ojo justamente para la pupila, que es este huequito negro, extienda su tamaño hasta 10 veces. Y justo con esa extensión nosotros podamos revisar toda la retina por dentro y entonces podamos ver que su ojo esté sano por dentro y que no tenga ningún signo de retinopatía diabética. El efecto de las gotas duran aproximadamente hasta 7 horas, pero se va quitando y la única incomodidad que les queda por esas 7 horas es molestia a la luz y no enfocar de cerca. Entonces tratar de que sea a lo mejor una exploración de fin de semana o ya por la tarde para que no sea tan incómodo. Gracias, doctora. Gaby Moreno también nos platica un poco su caso, con 26 años, diabetes tipo 1, hace 2 años. Le diagnosticaron retinopatía leve, ¿no? Y después de aquí, bueno, ha tenido un poco más de algunas complicaciones. Y por último, nos dice que le hicieron fotocoagulación hace 2 años y creo debo volver a ir para que la vuelvan a hacer. Aquí, ¿qué recomendación le podríamos dar, doctora, de manera muy general? Aunque recordemos, siempre el caso tiene que ser individualizado. De forma general, que no te brinques tus consultas, que no te esperes más de 2 años, más si ya tuviste láser. El hecho de que tengamos láser o un control con insulina o con hipoglucemiantes no nos dice que estemos súper controlados. Siempre la genética nos puede ganar.
Entonces, mi recomendación sería que sí vayas lo más pronto a consulta para revisar, porque a veces, aunque esté pan fotocoagulado, puede haber vasitos nuevos que ameriten más láser o algún otro tratamiento complementario para evitar que pierdas visión. Gracias. Chatia Lima nos dice, doctora, llevo 24 años con diabetes y tengo 47 años de edad. Ya me diagnosticaron glaucoma y retinopatía. Ya me he hecho láser y otros exámenes. Ahora ya tengo un mejor control de mi glucosa. ¿Qué sería el paso siguiente? ¿Cuál sería? No abandones a tu oftalmólogo, no abandones a tu endocrinólogo, sigue yendo a tus consultas. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctora, ya me dieron de alta. Y yo, no, no nos pueden dar de alta porque la diabetes no se quita. Entonces, mi recomendación es que si ya tienes un diagnóstico y un tratamiento, te pegues a tu médico oftalmólogo porque tienes dos problemas para pérdida visual, el glaucoma y la retinopatía diabética. Y cualquiera que tú descuides nos puede llevar a la ceguera. No dejes de acudir a tus citas. Claro, y muy corta edad, ¿no? 47 años es una persona joven, entonces hay que cuidar. Recordemos que, como bien dijeron los doctores, ¿no? La diabetes no se cura, pero sí retardamos complicaciones y evidentemente a menor edad, si logramos un manejo adecuado, pues vamos a tener muchísimo menos complicación. Y doctor Alan, si nos quisiera recordar a partir de la educación en diabetes, porque es importante ir con un educador en diabetes, además de todos los otros especialistas. Claro, pues al final el educador en diabetes es este brazo derecho de todo el equipo de salud que nos puede ayudar, digamos que a manera de este recordatorio que luego tenemos en el celular de, oye, ya te hice tu chequeo de ojos, oye, ya te hiciste tu exploración de pies, oye, nunca te la has hecho, no sabes cómo el médico familiar, el médico de tu clínica o al que tú estás acudiendo no te lo ha explicado porque no tiene tiempo o algún otro escenario, pues entonces el educador en diabetes es donde entra a apoyar a todo el equipo de salud. Y obviamente también dependiendo de las facultades que tenga el educador en diabetes, puede llegar a tener pues más skills para la parte de nutrición, para la parte de evaluación de tratamientos, para la parte de activación física, la parte psicoemocional, porque obviamente el educador en diabetes es un profesional de la salud también, nada más que tiene esta especialización o tiene como este adiestramiento para la parte o esta comunicación y esta parte de estrategias para prevención de complicaciones en diabetes. Perfecto, doctor. Y doctora, nos preguntan, ¿dónde podrían acudir si requieren a un especialista en diferentes estados o ciudades? No te escuchamos, doctora. Gracias. Pueden meterse a la página de la Asociación Mexicana de Retina. Ahí está el directorio de todos los retinólogos en toda la República Mexicana y entonces el que te quede más cerca, ahí estamos todos calificados para atenderlos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctora Jimena. Y bueno, pues esperamos que este Facebook Live haya sido aclarador en cuestión de algunos temas respecto a la diabetes y los ojos. Recuerden también que esta grabación se queda aquí en nuestro canal, así es que si ustedes no la pudieron ver completa, más tarde la pueden verificar y también la pueden compartir. Hay que nada más darle compartir a la liga y con gusto podemos recibir algunas preguntas más y compartirlas con los doctores que el día de hoy estuvieron con nosotros. Agradecer al doctor Alan, que siempre está muy dispuesto para compartir también su experiencia y también agradecer desde la Asociación Mexicana de Retina, que siempre tenemos especialistas con nosotros en estos Facebook Live. Muchísimas gracias, doctora Jimena Mira. Gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros durante estos 60 minutos y recuerden que si tienen algún tema en especial que quieran consultar, háganoslo saber directamente a los mensajes, mensaje directo y todo el equipo de la Federación Mexicana de Diabetes nos encargaremos de llevarlo para ustedes. A nombre de la Federación Mexicana de Diabetes agradecemos su tiempo y que tengan lindo miércoles. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias. Bye. Gracias.